Bienvenidos a Cultura 2.4, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bueno, un resfrío no se le niega a nadie con tanto cambio de clima, o sea que arrastro un resfrío, pero eso no me impidió participar de la Feria del Libro de Rosario. Y quiero detenerme allí un minuto por muchos motivos. Primero, las ferias del libro tienen, como toda la cultura en la Argentina, el peso del ataque del Estado a la cultura. Esto es evidente en cualquier feria del libro. Es más, me entero que la Feria del Libro de San Martín está con problemas de realización y la Feria del Libro de Almirante Brown, una feria típica que hemos ido todos los años, también tiene serios problemas económicos para poder hacerse. En Rosario uno se encontró con un panorama bastante alentador y bastante optimista. De pronto el intendente, que yo no conocía, Pablo Haskin, dio un discurso interesante, bastante potente el discurso de defensa de la cultura. Hay que ver si eso ocurre después como se plantea, por supuesto. El discurso de Alejandro Baccaro fue tan bueno y tan potente como el que dio cuando se inauguró la Feria del Libro de Buenos Aires. Pero claro, los discursos más audaces provienen de los creadores. Y en este caso provino de una poeta extraordinaria que es Beatriz Vignoli, que hizo una suerte de performance como discurso. De pronto, en un momento, irrumpió la música. Y uno no entendía muy bien por qué irrumpió la música. Y ella, una enorme poeta, también narradora, construyó un discurso para defender la lectura, fundamentalmente la lectura, el encuentro de la gente de la cultura en una situación tan adversa como la que vivimos, y la potencia de Rosario para que no se hable únicamente, como hacen sobre todo los medios nacionales, de los problemas con el narcotráfico, para que se hable de otras cosas totalmente distintas. Rosario siempre fue un lugar donde la cultura tuvo una impronta muy, muy fuerte. Siempre fue así. Y seguirá siéndolo así. Pero lógico, es más noticia a lo mejor, lamentablemente, no comparto el criterio, todo lo demás. Pero lo cierto es que la Feria del Libro de Rosario, que termina el 15 de septiembre, es decir, que es una de las ferias más largas después de la feria de la rural que hacemos todos los años en Buenos Aires, esta feria tiene ya una cantidad de éxitos importantes. Nosotros presentamos libros, compartimos charlas con colegas, compartimos charlas con escritores y fue un acontecimiento. ¿Por qué no decirlo? Un acontecimiento. Bueno, esto es lo que quería decir, pero ahora quiero contarles algunas cosas. El teatro argentino nació en el año 1886 de golpe, con Pepe Podestá y el mítico, digo mítico porque ya había sido muerto por el sargento Chirino, Juan Moreira. Ahora voy a hablar con ironía brevemente, muy brevemente. Era macho entre machos. Borges cuenta cuando él pelea con uno de los que se enfrenta, una pelea de una cuadra, con Leguizamón, si no me equivoco, una cuadra peleando. Era un mito de hombre, por supuesto, con toda la cultura patriarcal, toda la cultura donde, bueno, la mujer, imagínense que la mujer de Martín Fierro la ganó al truco. Si no fuera por mi querida amiga Gabriela Cabezón Cámara, que escribió la China Iron, las aventuras de la China Iron, seguiríamos pensando que únicamente la ganó al truco. Pero bueno, todo se va transformando y en el Teatro Nacional Cervantes se estrenó, y quiero por supuesto recomendar este espectáculo que a mí me gustó tanto, Polvareda en los, ojo, sin ese, ¿sí? Polvareda en los, yo lo tengo anotado, ojo. Ana Lucía Rodríguez, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. No, por favor, vos sos la directora de esto. Sí. Y tutorial con una directora que por supuesto la conozco hace mucho, que trabaja permanentemente y siempre lo hace muy bien, porque cuando invitamos a la gente a este programa, siempre lo pensamos a partir de cosas que admiramos, que nos gustan, que las disfrutamos. Y una obra distinta, quizás, porque uno sentado en la butaca iba sintiendo indignación. ¿El mundo será así? ¿Lo políticamente correcto arrasó con todo? ¿Realmente arrasó con todo? Porque lo políticamente correcto puede ser lo más falso también, ¿o no? ¿Cómo va? Eva Alac. ¿Cómo estás, Osvaldo? Gracias. Bien, muy bien. ¿Te va muy bien?
en el Va Teatro muy del bien, Pueblo. va muy bien. Y sí, causa un montón de estupores varios, pero bueno, también hablar de lo políticamente correcto, hablar de hipocresía, hablar de responsabilidades y culpas, resultó gracioso también. Así que Autora y directora. directora junto con Hernán Márquez. Y autora, sí. Autora, sí. Hernán ya había dirigido otra obra mía que se llamaba La Voluntad, así que me encantó, hizo una apuesta que le fue bárbaro y Recordame muy La premiada. Voluntad, ¿cuál era? ¿La de? La que pasaba en La Conquista del Desierto. La Conquista del Desierto. Y una actriz que llegaba justo a un fortín. Sí, perfecto. Sacado una anécdota real de la vida de Sara Bernard. Y se hizo varias veces esa obra y la verdad es que la apuesta de Hernán era muy, muy interesante. Así que decidimos encarar este proyecto juntos, que fue, bueno, fue genial. La idea de lo que fue dirigir de a dos realmente funcionó. Y como es una obra donde se trabaja mucho con todo este manual de instrucciones sobre cómo ser o no menos patriarcal o cómo tratar de evitar lo que se vea lo que se piensa. Fue algo interesante que él fuera hombre también y que tuviera todas esas que aportara desde el lugar, desde un lugar de la vida distinto, ¿no? de la vida y de las experiencias, ¿no? Sí, por Ana, supuesto. ¿Cómo fuiste armando esta puesta en escena donde tenemos una india trans? ¿Es correcto lo que digo? Una casica trans. Una casica trans. Sí, sí. Tenemos. Y tenemos sobre todo un derrumbe de Moreira. Ujú. Un derrumbe absoluto. Hay uno que se enamora mucho de Moreira. No Claro. vamos a contar toda la obra. No. ¿Cómo surge este proceso? Bueno, si quieren cuento un poquito de qué se trata la obra. Claro. Para mí, yo cuando la leí me pareció que estaba buenísima, pero que era un desafío porque tiene esto, ¿no? De que es un mundo muy lejano y transcurre como con dos historias paralelas. Por un lado están la cacica trans, Polvareda, con su hija, que han sido exiliadas de su tribu originaria y tienen un cautivo, un español cautivo, Que lo descuartizan. que, bueno, yo no iba a contar todo, pero que No, sí, porque es que divertido. lo mutilan en escena. Pero es sí. divertido. Sí, sí, que fue un desafío también a ver cómo aparecía esa mutilación en la escena y cómo después eso se sostenía en el tiempo, durante larga parte de la obra, digamos. Y por el otro lado están dos gauchos que se escaparon del fortín que se cruzan con Juan Moreira. Y a partir de ahí ellos empiezan como una historia de... Primero muy como si les dijera, yo me imagino, cuando nosotros empezamos a ensayar, ensayamos muchísimo, trabajamos mucho a partir de improvisaciones, no solamente con el texto, sino con zonas laterales del texto, y por el otro lado, mucho estudio que yo nunca había hecho, digamos, para dirigir. Un estudio teórico, histórico y... sobre todo de nuestras culturas, ¿no? De lo de los podestá, del circo criollo. Y bueno, y en este comentario que vos haces en relación a Juan Moreira, que efectivamente para mí era un mito muy varonil en mi imaginario de juventud, de toda mi infancia, mi crecimiento fue con esa idea de Juan Moreira, pero después cuando empecé a ensayar la obra y había situaciones como de farra entre los gauchos, sola se me vino la imagen de que, bueno, que cómo habrán sido las líneas Bueno, Julián, de sus sexualidades a Julián en le da el un beso medio en la del boca. desierto. A Julián le da un beso en la boca en el texto de Gutiérrez. Claro, En el exactamente. texto Gutiérrez le da un beso en la boca a Julián. Hay también como cierta, viste que a veces recordamos lo que queremos, ¿no? Como que hay algo, Claro. por un lado, de lo que la historia de nuestra literatura, de nuestra cultura, fue escrita de una manera patriarcal, pero también el recuerdo fue patriarcal, ¿no? Como que entonces no solamente ciertos sujetos no estuvieron, no participaron, no sé, no había muchos, por ejemplo, no hubo literatura fundacional en donde los protagonistas sean mujeres o sean los pueblos originarios. El gaucho fue una figura central dentro de la gauchesca
Y por el otro lado, después cómo se recuerda, ¿no?, esa literatura. Y eso también va haciendo esta mirada más cerrada sobre la sexualidad, sobre la situación de la valentía ligado a lo patriarcal, por ejemplo, ¿no? Que me parece que, bueno, que la obra justamente viene a tirar por tierra todo eso, ¿no? Es de Damián Smajo, que también Sí, actúa. exactamente. Es el pobrecito español. El español, sí. Que lo tiene ahí, en fin. En fin, pero tiene humor, además tiene humor, Sí. porque estamos hablando de cosas muy serias, Sí. pero tiene muchísimo humor. A mí me gusta mucho la comedia. Yo trabajo en general, o sea, me gusta trabajar y que los lenguajes se vayan dando en el encuentro con el material y con las personas que trabajo, pero es cierto que tengo cierta afinidad con la comedia. Con la comedia para decir cosas serias, aparte, Claro, ¿no? bueno, Como que sí. no es que es una comedia liviana. Acá en la obra, por ejemplo, me parece que hay muchas zonas como vinculado a la crueldad, de muchos aspectos. Es una obra que tiene mucha violencia, que tiene mucha sexualidad. Pero eso fue en la Argentina. Y Ese fue el totalmente yo nacimiento de una coincido en nación. que ese es el nacimiento de la Fíjate vos nación. que el Sí. matadero de Esteban Echeverría Sí. es de una potencia muy fuerte, pero a partir de una crueldad también Totalmente. muy impactante. Eva, realismo. La más sincera es la hija. En esta historia, en tutorial, a ver, Bueno, me parece. a mí me gustaba la idea, cuando escribí la obra un poco trabajé sobre un compilado de personas que conocí y sobre mis propias experiencias también. Uno está en todos los personajes, ¿sí? Yo no puedo elegir personajes cuando escribo y creo que si bien hay mucha identificación con unos u otros en la obra, y eso le pasa al público, y de hecho lo ponen además, a veces dice, me Lo identifiqué escriben. con tal o me identifiqué con tal. Creo que quise hablar en realidad de todas aquellas personas que se quedaron un poco afuera con todos los cambios que hubo y que no lo pudieron no reflexionar, no lo pudieron decir, ¿sí? Creo que hay algo de lo que se pudo decir y de lo que no, de la sensación de vernos observados, de sentir, como dice Hernán Márquez, una auditoría sobre los actos que hacemos, ¿no? Permanente. Y sobre distintos temas, ¿no? Un poco que jugamos con el tema del arte, sí, porque el arte no quedó afuera. Hay algo de lo contemporáneo que es muy conceptual y que también lleva un relato. Y entonces, imaginemos aquel señor, aquella señora que estudió las bellas artes en sus formas más tradicionales, y de pronto qué es lo que le pasa al encuentra protagonista, la ¿no? Y se instalación. encuentra con que ahora de pronto parece La como idea. muy fácil y que con un cuento asociado al objeto ya se entra dentro de la contemporaneidad, ¿no? Claro. Pero después hay otros temas que quedaron y que yo estaba observando que se empezó a hablar de unas palabras que son terribles, que son responsabilidad emocional, de responsabilidad afectiva, textos que no coinciden, ¿no? Realmente, ¿no? Bueno, y se habla todo el tiempo, ¿no? Del fantasmeo, el ghosting, todo esto, de cómo se debe tratar a una persona. Y realmente es muy complejo, ¿no? Porque yo pertenezco a una generación donde, bueno, uno se aventuraba al mundo y que le pasara lo que le pasara, Claro. ¿no? Y bueno, así se conocía la gente y se conocía uno también, Claro, ¿no? claro. Porque uno no sabe quién es hasta que no está en interacción con los demás. Y de pronto este cuidado, un poco asociado a la generación de cristal también, ¿no? De no ofender, de qué se puede decir y qué no se puede, y de advertir cosas que no sabemos previamente. No te puedo advertir que no te voy a ver más porque no lo sé, no lo puedo saber. Claro. Y entonces, bueno, jugando un poco con estas ideas y con lo que realmente ocurre, ¿no? Y cómo se hace hoy para dejar una pareja que no quiere que la dejen. ¿Cómo se hace hoy para contar que el proyecto de vida de uno está un poco, no va en relación a los demás? Y qué pasa con lo que se piensa y no se puede contar, y con ese choque que me resultó muy gracioso entre pensamientos tan disímiles de todos estos personajes que se encuentran, como un padre
de una generación y una hija de una generación muy actual, como una empleada de la Secretaría de Cultura que es de mediana edad y un chico que tiene un proyecto. Es desopilante lo que pasa en la Secretaría de Cultura, es muy desopilante, porque así funciona la Secretaría de Cultura, así funciona la burocracia, esta es la verdad. Así Y hay algo que también ocurre, que es que también se revela que detrás de ese proyecto como extravagante y rupturista, hay un chico que en realidad no tiene demasiados escrúpulos para nada y que no hay mucho más allá de eso que se ve. Entonces creo que a la gente le resultó reconfortante, como me pasó a mí un poco también y nos pasó a todos los que le hicimos, poder descansar y relajarse en que, bueno, que no hay categóricos, ¿sí? Igual ahora voy a decir los sentimientos, al menos, ¿no? Voy a decir una tontería. El chico ese ilusiona a la chica y después la deja de la manera peor. ¿Por qué hace eso? ¿No? Terrible. ¿Para qué la ilusiona? Bueno, en realidad la ilusionó, no me digas que... tiene un padre que es su padre empresario que deja de prestarle dinero y no le queda otra que... Quiero contarles que en la Feria del Libro de Rosario presentamos un libro de Alejandro Baccaro de cartas de Jorge Luis Borges a su amigo Godel. Es impresionante cómo un pibe, Jorge Luis Borges, de 15 años, tenía una pasión por las letras que transmiten esas cartas a Godel. Baccaro encontró esas cartas perdidas, hizo un trabajo impresionante porque hay que darle contexto a esas cartas. Pero cuando uno se encuentra con las cartas, dice, claro, ese señor es Borges, no podía ser otra manera. Alguien que aprendía latín a pasos adelantados, aprendía alemán solo, hablaba inglés perfecto, estudiaba todo el tiempo y le fascinaba leer y comentar y discutir el ultraísmo, que era un tema de época. Y tenía 15 años, 16 años, estaba en Ginebra, viajaba con su padre que había ido a Ginebra para curarse una enfermedad de los ojos. Es muy impresionante descubrir ese Borges. Por ejemplo, recién hablábamos de Podestá. Hay un cuento en el libro de Arena que te lo recomiendo, que se llama La noche de los dones. Es un cuento hermoso porque es un muchachito muy joven que va a un lugar que es como el prostíbulo que después fue Estrella, donde matan a Moreira, y descubre el amor, por un lado, con una cautiva que parecería ser que le gustó, y por otra parte ve cómo lo matan a Moreira. Y Borges es tan genial, que ubica este cuento en la confitería El Águila, en la calle Piedras, donde se estaba discutiendo la teoría de la reminiscencia de Platón. Es impresionante lo que hace. Esta es la idea central borgiana, ¿no? Que todas las culturas pasen por lo que él llamaba este arrabal sudamericano. Te cuento esto simplemente para decir que en la literatura argentina, siempre que buscas algo, ya Borges lo trató. Yo buscaba Moreira y me encuentro con un cuento de Borges. ¿Lo leíste? Lo leí, me parece increíble. Me parece increíble. Me parece increíble también porque ahí habla de esta idea mítica que aparece, que luego va a ser Juan Moreira, ¿no? Como que me parece algo, eso, que me gustó mucho el cuento, lo leí hace mucho, lo volví a leer ahora para estudiar, como te contaba, y me encanta la idea esta de que sale, como vos decís, es un relato que se cuenta en esa confitería. Entonces ahí ya lo constituyen esa idea más mítica, que me parece, por lo que yo recuerdo, el chico no lo vive como Juan Moreira, digamos, ¿no? No lo transforma en ese, porque también Borges no tenía, justo me parece que en la época de los noches, que cuando él escribe La noche de los dones, creo, está vinculada a la versión de Fabio, está medio contemporánea a la versión de Juan Moreira de Fabio. Y justamente lo que yo había estudiado era esa diferencia sobre cómo tratar a Juan Moreira mítico, como lo hace Fabio, un mito popular, digamos, ¿no? Como un héroe, a cómo lo trata Borges en La noche de los dones. Y en tu obra está la música de Moreira bajita. A mí está la música de Nazareno Cruz y el Lobo. ¿No está cuando lo matan?
No, te la imaginaste. Me la imaginé. Es muy gracioso porque me la imaginé. cuando... Yo sentía Sí, la sí. melodía de La marcha, es como una marcha. Claro. Es hermosa también. Y que lo van lanzando. Claro. Desde la Está espalda. la de Nazareno en No la te puedo escena creer, de ¿cómo amor. escuché otra música? Impresionante, ¿no? No. Y aparte yo escucho eso, que el público, cuando aparece Fabio, todo el público se escucha que dice, es Fabio. A mí me encanta eso. Y no era Fabio. Y es Es Nazareno de otra Cruz, obra, claro. Nazareno Cruz y el Lobo. Hay gente que dice incluso soleado, o sea que se ve que Claro, es muy conocida claro, sí, la sí, canción sí. porque, porque hasta que digan el nombre, todo. Puse la escena de Nazareno porque me parece que la obra igual no es una obra realista y como si les dijera, estéticamente está más vinculada a Nazareno, para mí, que al Juan Moreira de Fabio. Y Damián Esmajo hizo como Pata de Chancho, no me Sí. equivoco, ¿no? ¿Cómo te conectás con la dramaturgia, una dramaturgia tan compleja, tan jugada también como la de Damián, que actúa en tu obra? A mí, bueno, Damián y yo fuimos compañeros de mucho tiempo del Sportivo y no era esta la primera obra que trabajábamos juntos. Antes habíamos hecho otra en el Café de los Patriotas que se llamaba Los Rojos. Era una obra cortita y se trataba un poco de una compañía que estaba en el derrumbe total, no venían ningunos espectadores ya y los iban a desalojar. Era una obra muy cortita que le hicimos... cortita en tiempo, duraba media hora, una cosa así, pero que estuvo muy divertido el proceso y bueno, ahí ya nos conocimos trabajando. Después, esto que te digo, digamos, yo entendí la complejidad del texto, pero me gustaba también, como que me resultaba un desafío que estaba dispuesta a darlo, incluso también en tener que trabajar con estas zonas tan sórdidas, ¿no? Como que había algo, es una obra muy violenta, es una obra muy sexual, que son cosas que yo no trabajo tanto. Yo trabajo todos los personajes que están forman también lo reprimido de la historia argentina, ¿no? Claro. Es decir, desde los pueblos originarios hasta también el destino del gaucho, ¿no? Claro. Que no era un destino... Ahí está todo un desierto para la nación, me acuerdo el título de un libro, ¿no? Ahí está lo que pasa con el desierto. El desierto era eso, es como cuando alguien dice, pero no hay negros, había negros. Claro. Pues los mataron, o los mandaron a Paraguay a pelear. Cambio de tema. Yo no tengo suerte con el cine, nunca tuve suerte con el cine. O sea, nunca logro ver una película que diga, qué buena película. Hace mucho, digo. Obviamente es culpa mía, ¿no? El otro día... Estabas viendo, que no soy muy santo de la devoción con Netflix, estaba viendo Netflix y apareció Whiplash, una película que yo creo que ya la había visto, no estoy seguro. Y me atrapó, y me quedé a verla. Y ahí están las imágenes mientras hablamos de la película. Y yo pensaba, ¿se justifica, por el motivo que sea, tener un maestro, en este caso de música, tan cruel, tan brutalmente cruel, tan siniestro, tan perverso en el sentido de poner a pelear a dos por un puesto y ver cómo se desgarra uno con otro? ¿Tiene sentido todo eso? Yo creo que no, y uno piensa, bueno, el personaje de J.K. Simmons es brutal, ese personaje, gran actor, por supuesto, pero está este tema, bueno, ¿cómo vamos a estudiar? Bueno, evidentemente soy de otra escuela o de otra manera de pensar. Yo creo que todo se estudia será cursi, pero decirlo con amor, se estudia a partir de la transferencia con otro, y la transferencia con otro es una transferencia amorosa en el sentido más profundo psicoanalítico de la palabra, si querés, ¿no? No entiendo cómo puede un maestro, por más genial que sea, pegarte, tirarte una silla por la cabeza, como ocurre en la película. Todo esto ocurre en la película. Y también el personaje, Miles Teller, que queda sometido a ese maestro a tal punto que no puede ni siquiera tolerar a una compañera, una chica que le gustaba, y sus manos sangran todo el tiempo, porque tocar la batería en la desmesura y en el exceso produce, por supuesto, sangre en las manos. Una película recomendable, pero en el sentido de una recomendación crítica, es decir, pensar la realidad desde un lugar de brutalidad y sometimiento, como si eso fuera un recurso pedagógico importante. Bueno, de esto se trata Whiplash, que tiene que ver con una música importantísima que aparece al principio de la película
y que de alguna manera ocurre como amalgama de la película. Whiplash, esto les quería decir. Eva Lack, vuelvo. Cuando vos tenés el teatro lleno, yo soy perro del teatro hace tantos años que mejor que no lo diga. Mejor no decirlo. Mantenerlo en el silencio absoluto. Cuando vos tenés un público que sigue yendo a las funciones, hay que prestar atención a ver por qué ocurre eso. Y me dijeron que les va muy bien. Sí, por suerte va muy bien. Bueno. Sí, crucemos los dedos. ¿Qué pasa con el público? Bueno, creo que es esto que vos dijiste al comienzo, hay algo distinto, quizá hay algo que va un poco en una contracultura, ¿no? De lo que está pasando quizás en una mayoría de obras. No fue intencional. Hay algo que sí yo hago siempre, es que no tomo partido y dejo como un poco librado al espectador los comentarios sobre quiénes son los buenos o los malos, de la película. Pero yo estoy en todos, como siempre digo, ¿no? Pero creo que hay algo de esto, hay algo también de la comedia, que se arma la comedia. O sea, hablar de estos temas resultó cómico. Sí, hay una mujer que no la pasa muy bien en la obra. Es que en realidad todos están en un lugar bastante incómodo en la obra y a la búsqueda de la realización de un objetivo personal. No están pensando en los demás. Esto es algo ese es el punto, que aparece. Ese es el punto. Y cómo se puede cruzar las personas en realidad cuando no están pensando en los demás. Entonces, este cruce donde cada uno trata de salvarse o de resolver, o de ser feliz inclusive, o de ir detrás de una ilusión, ya como sea, no incluye a los demás. Y entonces, bueno, ¿qué pasa con este tipo de relaciones? ¿Qué pasa cuando el camino te cruza con gente que quizá no tenías en cuenta cruzarla y obviamente el juego el contrapunto, el contraste que se genera, por un lado es muy cómico y por otro lado también evidentemente es muy real y esa sensación de realidad que provoca, me parece, porque es lo primero que aparece en el comentario de la gente, ¿no? Yo lo estoy viendo ahora porque también es verdad que cuando uno escribe no estás al tanto, no tomas distancia. Y me está pasando que escucho eso, ¿no? Es igual a mi sobrino, es igual a mi hija, es igual a mi papá. Claro. Bueno, ¿no? Y hay algo de esto que me pasó lo mismo. Claro. Pasa esto, evidentemente. Eso es lo que quizás inevitablemente, ¿no? La identificación es una de las primeras cosas que venimos a buscar, pero quizá hay algo de que no hay indulgencia en el espectáculo y quizás eso es lo nuevo, me parece, ¿no? Creo que ha habido mucha indulgencia hasta ahora. Qué amplio es tu espectro teatral. ¿Te acordás de Timmerman? Sí, Timmerman. De pronto, Timmerman. Bueno, el espectro, es que también J. Timmerman trabajaba sobre lo políticamente correcto. Claro. Y sobre cómo... Porque utilicé esa época y lo que había hecho Timmerman con el diario La Opinión, donde justamente le vendía al progresismo, por un lado, la cultura de la izquierda y por otro lado, la economía de la derecha, y que es lo que él decía, no es eso exactamente la obra, obviamente, pero en la obra trabajó sobre sobre todas esta necesidad que tenemos también de estar siempre del lado de los buenos y de ser correctos y de cómo manejarnos en el mundo cuando hay paradigmas y esos paradigmas son difíciles de cuestionar. Este es el momento de los chivos. O sea que vos tenés que decir días, horas de función, si querés el bondi que va, lo que vos quieras. Bueno. Les va muy bien también. Nos está yendo muy bien, la gente acompaña bastante. ¿Siguen hasta? Seguimos hasta el 29 de septiembre, estamos de jueves a domingo a las 21 horas. Y las hay que estar de jueves muy a domingo. Económicas. Sí. Hay que estar de jueves a domingo. Sí, hay que estar de jueves a domingo. Son varios días, ¿no es cierto? En la sala de arriba. ¿Cómo se llama? Oreste Caviglia. Oreste Caviglia, en el Teatro Nacional Cervantes. En el Teatro Nacional Cervantes. Con una escenografía que tiene mucho que ver con el circo criollo. Claro, sí. Mucho que ver. Y también otra, bueno, eso, ¿no? Me olvidé. Yo
siempre son tantas personas las que están trabajando que una se olvida de nombrarlas, pero voy a nombrarlos. Y de memoria, porque no. Y de memoria. Decime, ¿por qué? Te lo pregunto de Balac también, ¿por qué no dan programa? A ver, Por la qué. crisis en la que Bueno, estamos. pero no puede Sí, ser. ¿cómo? Pero hay un Pero No, no hay puede ser. es un QR nomás. no hay en el bendito Cervantes. QR, no. Pero Incluso, bueno, los digo. Fabián Briles Polvareda, Merina Benítez Esnácar, Martín Can es el gaucho Acosta, Hernán Melasi el gaucho Castro, Damián Esmajo es Heliodoro y la Vaca, y Juan Moreira es Fernando Ritucci. Porque la vaca es como el oráculo de Delfos. Sí, claro, ahí la obra, hacia el final, no hay que spoilear tanto, hacia el final de la obra, que eso era un desafío que... No, pero no vamos a contar el final. No, que ocurría también en algunas escenas, que es que la obra empieza de una manera muy cómica, pero no termina. O sea, y eso ocurre, esos giros ocurren en escenas también, que se te presenta como una comedia y de pronto se pone oscura. Sí, Bueno, sí. eso ocurre en la obra de manera grande, por decirte también. Pero para mí, en este proceso, que yo que vengo del teatro independiente y estoy tan acostumbrada a trabajar par a par con la actuación, fue muy importante la presencia de Rodrigo González Garrillo en la escenografía, Fernando Tur, que me acompañó desde el inicio de este proyecto con la composición musical, enseñándoles a tocar el bombo, a tocar todo, porque no había tanto conocimiento previo en relación a eso. Leandra Rodríguez con las luces, hizo arte y magia también. Natalia Layón con el vestuario, que está espectacular. Y Jazmín Titiunic me ayudó también con el movimiento, con algunas coreografías, porque también algunos de los personajes Sí, bailan. Tiene bailes. Claro. Perfecto, muy bien, muy bien. Lo Lo dije todo. pasaste todo de memoria. te podés ganar un premio. Te acordás de todo. Pero, Ahora, mirá si me olvidé de alguien. Voy a nombrar a la asistencia de dirección, que fue una personaje importantísima, por lo menos emocionalmente en este trabajo, Juliana Singa. muy bien. Ahora, tampoco ponen los nombres de los personajes. No, perdón. En mi programa sí están los nombres de los personajes y los actores que los interpretan. En mis programas nunca faltó eso. Yo también lo ¿Por qué? Porque yo siempre supe que venía un periodista o quien quisiera Por favor, que no tenés y que viera conocer claro, a todos los ¿quién? actores. Obvio. no sabés Entonces, quién aquí están, son 4 grandes actores. Bueno, tenemos al gran Fernando Migueles, que mucha gente lo habrá visto o en Absenta. Claro que sí. O Lo vi yo. bueno, muchísimas obras ahora en Berlín, en Buenos Aires. Actor, pianista, muy versátil. Fernando, la primera vez que trabajamos juntos y estamos muy felices y fue muy divertido. Él es muy divertido. Que hace el padre, ese padre que está en pleno proceso de construcción. Y Mora Monteleone, que además es mi hija y es un... Yo no lo dije, vos lo dijiste. Yo, viste, no, nunca digo, no lo suelo decir, nunca pero me parece digo que... nada personal, jamás. Es tu hija divina, tu hija. Pero es una actúa- gran actriz, actúa es la muy primera bien. vez que trabajamos juntas, si bien ella tiene mucha trayectoria, porque bueno, nos permitió esto de la codirección también, ¿no? Claro. Que después Natalia Giardinieri, que también tiene mucho humor y una trayectoria interesante en el teatro independiente, y lo mismo que Nahuel Monasterio. Son 4 actores que son todos distintos, con registros Formación. que también se suman y aportan a los personajes que hacen, y de distintas edades todos, cosa que también es divertido de ver en escena. La escenografía, que la trabajo con Micaela Slay, como siempre, vestuario de Gabriela Gerdelix, y no me quiero olvidar de nadie, es la iluminación de la Elena Álvarez. Listo. ¿Qué día? No, y Lulú, falta el día. Lulú Trota, la gran asistente de dirección, por Pero favor, que falta hace los todo, días, a través de falta producción. el día que... Días, viernes, el gran viernes a las 20 horas en el Teatro del Pueblo. Es un horario bárbaro. Y para el pueblo. No, yo si digo algo van a creer que está pago. No, acá no hay nada pago, esta es la verdad. Hay un restaurante que voy siempre yo, que queda muy cerquita del Teatro del Pueblo, y que no es el famoso, es otro, donde me encontré con Eva Alach Sí. después de la función. No lo voy a nombrar para que no digan cuánto te pagó Es Quiroga. muy difícil de recordar ese nombre igual. Sí, el sí. nombre. Pero Sí. ¿sabes qué tiene de bueno? Que no es caro y se come bien. Y si bien tardan, yo ahora lo que van a hacer la comida, yo voy y les digo Estamos antes. haciendo crítica al restaurante. El incógnito. Pero está bueno Hay que ir porque siempre hay investigar. lugar.
¿Viste? Sí, sí, Entonces siempre hay podés lugar, citar sí, a alguien ahí sí. que sí, siempre hay lugar. Eva Bueno, Lack, pero muchas gracias. Ana Lucía Rodríguez, así todo junto. Ana Lucía Rodríguez. Ana Lucía, me fascina el nombre. Mi hija más chica se llama Lucía. Así soy de la generación, por supuesto, de las Lucías de Serrat. Sí, bueno, claro. ese tema nos Claro. marcó. Sí. Pero vos no sos de esa generación, te aclaro, No, sos no. mucho más joven. Pero digo, mi mamá y mi papá me pusieron Lucía. eso por- sí, Claro. no hay nada más bello que lo que nunca Claro, tuve. nunca nada. tuve. Claro. Ese es hermoso. ese Nada tema. más amado que lo que perdí. Exactamente. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Osvaldo. Nos reencontramos en unos días. Por supuesto, Presar Cultura 2.4. Hemos hecho creo que ya 26 programas. Están todos en la web, están por Instagram, están por Spotify, están por Telegram. Bueno, viven solitos en esta cosa tan rara que es este sistema nuevo para mí. Pero tienen caminos propios, de verdad. Los programas tienen caminos propios. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en 7 días.